Así que tema 2. Entonces, estamos en el tema número 2. La estructura celular. Este es el tema, recuerdan que en química, recordarán que en química nos habíamos saltado un temita. Pues bueno, es este el tema que nos habíamos saltado en química, el tema número 9, el tema de alimentos, que aquí en biología se llama estructura celular, pero se habla de lo mismo, de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Así que, insisto, este es el tema que habíamos dejado pendiente en química, el tema número 9 de alimentos es este. Así que estructura celular, lo que vamos a ver se llaman biomoléculas. Y las biomoléculas son las moléculas indispensables para la vida. Biomoléculas son las moléculas indispensables para la vida. Son 4 las biomoléculas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De los 4, o por lo menos más o menos, la gran mayoría de ellos, vamos a aprendernos casi lo mismo de las 4 biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Debemos aprendernos 4 cositas, bueno, algunas cositas. Una de ellas es empecemos con los carbohidratos, por supuesto. Los carbohidratos también son llamados glúcidos, están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. En un principio se pensó que eran carbonos hidratados, carbohidratos. Después se dieron cuenta que no, pero ya era muy tarde para cambiarle el nombre, carbohidratos. Se quedó el nombre carbohidratos. No son carbonos hidratados, aunque sí tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, pero no en forma de agua, el hidrógeno, oxígeno. Una definición de carbohidratos es que los carbohidratos son la fuente principal de energía de los seres vivos. ¿Qué significa eso? Recordar que la célula, comenzamos por una definición que decía, la célula es un organismo funcional, es decir, la célula tiene vida, la célula está viva. Y como todo ser vivo, pues necesita energía para realizar sus funciones, ¿estás de acuerdo? Y uno de los postulados de la teoría celular dice que los seres vivos, como nosotros, estamos formados por cientos de miles, si no es que millones de células, ¿de acuerdo? Así que todos nosotros somos un cúmulo de células y nuestras células, como todo ser vivo, necesitan energía para realizar sus funciones. ¿Y de dónde obtiene la célula la energía? Pues la obtiene precisamente de los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía. Los carbohidratos, frutas y verduras, cereales también. Esos son los carbohidratos. ¿Qué debemos saber nosotros para el examen? Además de la definición, debemos saber cuál es el monómero de los carbohidratos. El monómero lo podemos analizar desde la palabra mero, significa parte, y mono significa uno. Entonces el monómero es la partícula más pequeña de un carbohidrato. Es la parte más pequeña de un carbohidrato. Es la unidad. De tal manera que cuando se combinan monómeros, se forman los carbohidratos. El monómero, la parte más pequeña, la unidad de un carbohidrato es el monosacárido. Entonces, tú debes saber cuál es el monómero de un carbohidrato monosacárido. Un monosacárido significa un azúcar. Mono, uno, y sacárido de azúcar. Hay 3 monosacáridos básicos que podemos aprender para el examen, que es glucosa, fructosa y galactosa. Los 3 tienen la misma fórmula, C6H12O6. ¿Cuál es la diferencia si los 3 tienen la misma fórmula? La diferencia es la distribución, ¿de acuerdo? Que ya veremos ahorita cómo están distribuidos. Así que, ¿qué debes saber de los carbohidratos? Que el monómero, la parte más pequeña, se llama monosacárido. La fórmula de un monómero es esta, CnH2ON, con N igual a 3 o más, a partir de 3 en adelante. Sufijo, es decir, la terminación, es osa, aunque hay excepciones. Es decir, la gran mayoría de los carbohidratos terminan en osa. Glucosa, fructosa, galactosa. ¿Ok? Aunque como siempre, por supuesto, hay o habrá excepciones. Muy bien.
Aquí tengo algunas características de fructosa y glucosa. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la fructosa? En las frutas. ¿Dónde se encuentra la glucosa? Generalmente en los vegetales. ¿Ok? La fructosa la podemos asociar con frutas, la glucosa con vegetales. Y algo que también debes memorizar, que es parte de química orgánica, el grupo funcional de los carbohidratos son cetonas y cetona en fructosa y aldehído en glucosa. ¿Ok? Entonces, por favor, les encargo también eso, sobre todo, principalmente el área 2, aunque si lo memorizamos todos sería muchísimo mejor. Entonces, ¿cuál es el grupo funcional de la fructosa? Cetona. Grupo funcional de la glucosa, aldehído. Muy bien, entonces. Eso para empezar. A ver, es que por acá... Ah, tenemos una imagen, por supuesto. Tenemos una imagen, la estructura química. En el examen no te van a preguntar que identifiques, por supuesto, pero no está de más echarle un vistazo. Aquí está la fructosa y aquí está su grupo funcional carbonilo, que es una acetona. El grupo carbonilo es carbono y oxígeno. Y en específico, este carbonilo se llama cetona. ¿Cómo identificas una cetona? Porque es CO. CO, carbono con oxígeno, es cetona. ¿Ok? Y también se clasifica como carbonilo. Carbono-oxígeno. Así que la fructosa tiene una cetona o un grupo carbonilo intermedio, mientras que la glucosa tiene un carbonilo inicial. ¿Ok? Entonces, la fructosa tiene un carbonilo, digamos, intermedio, y la glucosa tiene un carbonilo inicial o terminal, está acá arriba, al inicio o al término de la cadena, como queramos ver. Solo que la fructosa tiene el grupo funcional cetona y la glucosa tiene el grupo funcional aldehído. ¿Cómo identificas una cetona? Una cetona es CO. ¿Cómo identificas un aldehído? Aldehído CHO. Y ahí se forma una palabra curiosa que puede ser un tip que podemos utilizar para memorizar. Aldehído, ¿cómo se identifica un aldehído? Porque tiene CHO, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Aldehído-CHO. Es una palabra pegajosa que podemos aprender. Aldehído-CHO, es decir, aldehído-CHO. Fructosa o cetona, CO. Y bueno, aquí podemos ver también la distribución de los 6 carbonos, los 12 hidrógenos, los 6 oxígenos. Y acá tenemos los disacáridos. ¿Ok? Entonces, repasando un poquito, ¿cuál es el monómero de los carbohidratos? El monómero de los carbohidratos es el monosacárido. ¿Ok? El monosacárido es el monómero. ¿Cuál es la fórmula química de los carbohidratos? CnH2ON, con N a partir de 3 en adelante. ¿Cuál es la terminación de los carbohidratos? OSA. ¿Cuáles son los grupos funcionales de los carbohidratos? Cetona, CO, y aldehído, CHO. Aldehído CHO, de acuerdo. Luego, cuando los monosacáridos se combinan, forman todos los carbohidratos. Por ejemplo, si se combinan dos monosacáridos, pues tenemos un disacárido. ¿Estás de acuerdo? Dos monosacáridos. Los disacáridos más famosos, sacarosa, lactosa, maltosa, los tres tienen la misma fórmula química, C2CH22O11. También debemos aprender, por favor, el enlace. El enlace que une monosacáridos se llama enlace glucosídico. ¿Ok? El enlace que une monosacáridos se llama enlace glucosídico. Es un enlace que une monosacáridos. Y aquí tenemos una imagen de la sacarosa. La sacarosa es la combinación, la reacción química entre glucosa más fructosa. ¿Dónde está la sacarosa? En el azúcar de mesa. ¿Okay? Bueno, entonces. Y acá tenemos los polisacáridos. Bueno, tenemos aparte otra clasificación.
Si se combinan de 2 hasta 20 monosacáridos, se clasifica como oligosacárido. Y cuando se combinan más de 20 monosacáridos, ya se llama polisacárido. Los 4 polisacáridos más famosos o más comunes en el examen son estos. Estos son polisacáridos, es decir, en el caso particular de estos, son cientos de miles, si no es que millones, de moléculas de glucosa, de tal manera que no es relevante una fórmula, porque son cientos de miles, de millones de moléculas de glucosa. Los 4 polisacáridos más importantes, al menos en el examen, son estos. Glucógeno, que está presente, es la manera de almacenar glucosa en los animales. El almidón, que es la manera de almacenar glucosa, pero en los vegetales. La celulosa y la quitina. La celulosa es una pregunta importante o una pregunta recurrente de examen, por eso lo resalté en color blanco. La celulosa es un polisacárido y la celulosa es el material estructural de la pared celular de las plantas. Otra pregunta de examen, recordar que la pared celular es un organelo exclusivo de vegetales. Esto más adelante lo vamos a retomar, pero de una vez está aquí. Recuerda que la pared celular es un organelo exclusivo de vegetales y esa pared celular está formada por celulosa, que es un polisacárido, es un carbohidrato. De manera similar tenemos la quitina. La quitina es el material estructural, pero del exoesqueleto en artrópodos y también de la pared celular, pero de hongos. ¿Okay? Bueno, pues son algunos polisacáridos comunes que a veces preguntan en los exámenes. Y esos son los carbohidratos. Esos son los carbohidratos. Vámonos con la siguiente biomolécula. Vamos a ver 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ya quedaron los carbohidratos. Vámonos con los lípidos entonces. Los lípidos, tenemos que aprender lo mismo. Podemos empezar con una definición. Son compuestos formados principalmente por carbono, hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno, aunque también pueden tener fósforo, azufre, nitrógeno. Los lípidos son insolubles en agua, son hidrofóbicos, es decir, no se mezclan en agua, como bien sabemos, tienen diferentes densidades. Luego, los más comunes se llaman ácidos grasos, ¿ok? Y de los ácidos grasos podemos hablar del monómero. El monómero de los ácidos grasos son los triglicéridos, ¿ok? Los triglicéridos. ¿De qué está compuesto un triglicérido? Un triglicérido está compuesto de una glicerina y 3 ácidos grasos, triglicérido. Una glicerina y 3 ácidos grasos. ¿Okay? Grupo funcional de los lípidos, éster. ¿Cómo identificas un éster? Porque un éster tiene COO. ¿Okay? Y aquí podemos repasar. ¿Cómo identificas una cetona? Dijimos que una cetona que está presente en los carbohidratos, cetona se identifica CO. ¿Cómo identificas un aldehído que también está presente en los carbohidratos? Un aldehído se identifica porque termina en cho, aldehído o aldehídocho. Esto es para recordar. ¿Cómo identificas un éster? Porque tiene COO. ¿Ok? Cetona CO, aldehído cho, éster COO. ¿Cuáles son los grupos funcionales de los carbohidratos? Cetona, aldehído. Grupo funcional de los lípidos, COO. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver, esta es la estructura química de un triglicérido, que también les recomiendo que no sé si memorizarla, pero por lo menos identificarla, ¿no? Que tú la veas en el examen y digas, es un triglicérido. ¿Ok? Y aquí podemos analizar que aquí está la glicerina o glicerol, y aquí están los 3 ácidos grasos, ¿ok? Aquí está el grupo funcional éster, aquí está el grupo funcional COO, COO, ese es el grupo funcional éster, COO. Y aquí lo mismo, es lo mismo, aquí está la glicerina, y aquí están los 3 ácidos grasos, COO,
Y esto que están acá son cadenas de hidrocarburos. Son hidrocarburos. ¿Ok? Hidrocarburos. Muy bien, pues eso es un lípido. Entonces, ¿cuál es el monómero de los lípidos? El monómero de los lípidos, este. ¿Ok? Perdón, el monómero de los lípidos, triglicérido, compuesto por glicerina y 3 ácidos grasos. Grupo funcional, éster. Y aquí está la estructura. Bien, perfecto. Y aquí tenemos una pequeña clasificación de lípidos. Una pequeña clasificación de lípidos es esta. Los lípidos están formados por esta cantidad de elementos que ya platicamos. Los lípidos son biomoléculas, una de las 4 principales, y se clasifican en 2 tipos de lípidos, los que se pueden saponificar y los que no se pueden saponificar, que de inmediato vamos a hablar de la saponificación, por supuesto. Pero los lípidos se clasifican en los que se pueden saponificar y los que no se pueden saponificar, ¿de acuerdo? Dentro de los saponificables tenemos los que contienen ácidos grasos, que se pueden clasificar todavía en saturados e insaturados. Recordar que los saturados tienen que ver con el tipo de enlace. Ajá. El tipo de enlace en los hidrocarburos, en la unión carbono-carbono, cuando es un enlace sencillo, se llaman saturados. Y cuando son enlaces dobles, que tienen electrones libres para seguir aceptando hidrógenos, se llaman insaturados. Y dentro de los insaturados tenemos los que pueden ser cis y los que pueden ser trans. Que estos son isomerías, que la parte de isomerías les voy a comentar en un momento, que la pueden ir revisando en el canal de YouTube que les he platicado. Al rato platicamos de eso. Así que esos son los saponificables. Además, se pueden clasificar también en simples, como grasas y ceras, y complejos, como los fosfolípidos, que los fosfolípidos están presentes en las membranas celulares. Más adelante veremos un poquito de esto también. Y los insaponificables, que no tienen ácidos grasos, son terpenos, eicosanoides y esteroides. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Antes de ir a la reacción de saponificación, tenemos aquí algunas descripciones de los que son algunos lípidos. No es que te lo vayan a preguntar en el examen, pero es parte de la cultura general. Bueno, este sí, por favor, lo vamos a mencionar más adelante otra vez. Este es el más común que nos pueden preguntar, ¿no? Los fosfolípidos. Porque los fosfolípidos son componentes de las membranas plasmáticas de las células y su función principal es que determinan qué es lo que entra y qué es lo que sale de la célula. Están formados por ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato. Y aquí tenemos algunos otros, como las grasas y aceites, como las ceras, que en algunos animales forman una capa protectora e impermeable sobre la piel. Por ejemplo, la cera que forman las abejas, es un ejemplito. Es cultura general, esto que está aquí meramente es cultura general. Nosotros también en los oídos formamos un poquito de cera que por supuesto tiene su función. Y también están los esteroides. Están formados por anillos, por ejemplo el colesterol, que es componente estructural de membranas y se utiliza para sintetizar otros esteroides que fungen como hormonas sexuales, por ejemplo. Bueno, es un poco de la cultura general. Principalmente el que nos preguntan en el examen es fosfolípidos, que son componentes de las membranas celulares. Y ahora sí, les comentaba, principalmente los lípidos se clasifican en 2 grandes grupos, los que se pueden saponificar y los que no se pueden saponificar. Y a todo esto, ¿qué es la saponificación? Pues bueno, aquí lo tenemos. La saponificación es una reacción que consiste en una hidrólisis. Recuerda que siempre que encuentres o siempre que veas la palabra lisis, significa que es una ruptura. La palabra lisis es una ruptura. Hidro viene de agua. Así que hay una hidrólisis alcalina. Es decir, algo se va a romper
por medio de agua y además alcalina. La palabra alcalina tiene que ver con una base. ¿Se acuerdan cuando revisamos química que teníamos ácidos y bases? ¿Cómo identificas una base? Pues una base termina en OH, ¿se acuerdan? Una base termina en OH. Entonces, ¿qué es la reacción de saponificación? Es una reacción de hidrólisis alcalina. Es decir, va a reaccionar un lípido. Aquí tenemos nuestro lípido. ¿Cómo sé que es un lípido? Porque aquí está el COO, ¿se acuerdan? Aquí está el lípido, eh, y aquí está la glicerina, y aquí están los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Pero principalmente lo identificas porque está el COO. Si tiene un COO, es un lípido, ¿ok? Luego, nuestro lípido va a reaccionar con una base, hidróxido de sodio principalmente, para formar algo que se llama sal sódica, mejor conocida como jabón, y se libera también alcohol, también se produce alcohol. En otras palabras, entonces, ¿qué es una reacción de saponificación? En palabras simples, es una reacción precisamente para hacer jabones, ¿ok? Hacer jabones. Ustedes saben que los jabones que usamos para nuestro aseo personal vienen de las grasas de algunos animales, ¿ok? Entonces, cuando reacciona un cuerpo graso, un lípido con una base, se forman un jabón y también alcohol, ¿ok? Bueno, pues esa es una reacción de saponificación, básicamente la manera de hacer jabones. Y aquí tenemos algunas funciones de los lípidos. Algunas funciones de los lípidos es que algunos de ellos, o principalmente, tienen una función de reserva. Los lípidos son la principal reserva de energía, es decir, actúan cuando los carbohidratos se agotan. Los lípidos son reserva. Cuando la célula necesita energía, acude a los carbohidratos, pero si no hay carbohidratos o se han agotado, entonces entra la reserva. La reserva son los lípidos, energía de reserva. Otra función de los lípidos que he estado platicando es esta, la función estructural. Los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos y colesterol son los principales constituyentes de las bicapas lipídicas de las membranas plasmáticas. La membrana plasmática es esta que está aquí. La membrana plasmática es justo la que decide qué es lo que entra a la célula y qué es lo que sale de la célula, ¿de acuerdo? Y se llama membrana, son bicapas lipídicas porque, como pueden observar, son dos capas de lípidos. Aquí está una capa de lípidos y aquí está la otra. Es una bicapa lipídica. Y los lípidos son los principales constituyentes de estas bicapas, ¿ok? Esa es una de las funciones principales de los lípidos. Rigen o deciden qué es lo que ingresa a la célula y qué es lo que sale de la célula. También tenemos proteínas, como estos que están acá, ¿no? Son proteínas. Bueno, otra función de los lípidos es que fungen como biocatalizadores, es decir, son aceleradores, aceleran las reacciones químicas. También algunos lípidos tienen la función de transportar vitaminas, ADK. Algunos lípidos tienen la función de protección, es decir, el tejido adiposo, nuestra grasita, el tejido adiposo nos protege a nuestros órganos vitales, el esqueleto, de golpes leves, de golpes menores, y además las ceras protegen de la desecación, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la grasita que luego se nos acumula en el rostro, en las manos, o la que tenemos en los oídos, tienen una función de protección. Los lípidos protegen de la desecación. Los lípidos también tienen función térmica, ayudan a mantener nuestra temperatura corporal. ¿Okay? El tejido adiposo nos aísla térmicamente. Y en algunos animales los lípidos tienen o fungen como reserva de agua. Es bien sabido que los camellos, los dromedarios, tienen reservas de agua. ¿Y cómo son las reservas de agua? Pues simplemente es que los lípidos, cuando se catabolizan, es decir, cuando se desdoblan, cuando se destruyen los lípidos, desprenden grandes cantidades de agua.
que luego esa agua es aprovechada por los animalitos. Bueno, son algunas funciones de los lípidos, son importantes por esa razón para los seres vivos. Y vámonos de inmediato con las proteínas. Entonces, las proteínas son la tercer biomolécula. Proteínas, tercer biomolécula. Son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Su unidad es el aminoácido. Aquí está, ¿no? Se compone de un grupo amino y un grupo carboxilo. Una proteína está formada por una cadena de aminoácidos unidos mediante enlace covalente denominado enlace peptídico. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos recordar comparándolo con las otras biomoléculas? Para empezar, el monómero. Monómero de carbohidratos, dijimos monosacárido. Monómero de lípidos, triglicéridos. Monómero de proteínas, aminoácido. Que es un monómero, la partícula, la parte más pequeña de la biomolécula. Grupos funcionales. Grupo funcional de carbohidratos, cetona, aldehído y listo. Grupo funcional de lípidos, éster, no, COO. Grupo funcional de proteínas, el nombre aminoácido lo dice, grupo amino y grupo ácido carboxílico. El grupo amino se identifica porque es NH2 y el grupo ácido carboxílico se identifica porque es COOH. ¿Ok? Y aquí tenemos la estructura de un aminoácido. Un aminoácido es un carbono con sus 4 sustituyentes distintos. Uno de los sustituyentes es el grupo amino, el otro es el grupo ácido carboxílico, un hidrógeno y un radical. ¿Ok? Acá a la derecha tenemos lo mismo, pero desglosado. Está nuestro carbono con sus 4 sustituyentes distintos. Uno de ellos es el amino, el grupo amino, el otro es el grupo ácido carboxílico, el hidrógeno y un radical. Eso es un aminoácido. Muy bien. Se me olvidó algo. También es importante recordar el enlace. ¿Cómo se llama el enlace que une aminoácidos? Se llama enlace peptídico. ¿Okay? El enlace que une aminoácidos se llama enlace peptídico. Bueno, eso es una parte importante. El enlace que une aminoácidos es un enlace peptídico. Siguiendo la idea de los aminoácidos son esenciales para los seres vivos y todos tenemos 20 aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son estos, por ejemplo. Se llaman esenciales porque nuestro organismo no los puede sintetizar, de tal manera que debemos incluirlos en nuestra dieta, los aminoácidos esenciales. Muy importante también es recordar que los aminoácidos tienen terminación ina. ¿Cómo identificamos un aminoácido? Porque termina en ina. No hay que memorizarlos, por supuesto. Aquí puse algunos ejemplos. La gran mayoría termina en ina. Glicina, alanina, valina, etc. Tenemos algunos que no terminan en ina, como el glucógeno, como el triptófano, que no terminan en ina. Pero la gran mayoría termina en ina. ¿Okay? ¿Cómo identificas un aminoácido? Porque termina en ina. Y puedes observar aquí las estructuras. Aquí tenemos nuestro carbono con sus 4 sustituyentes. Aquí está el grupo ácido carboxílico, aquí está el grupo amino y aquí está el hidrógeno. Y esto es constante en cualquier aminoácido. El grupo ácido carboxílico, el grupo amino, el hidrógeno. ¿Qué es lo que varía de un aminoácido a otro? El radical. Esto de amarillo, ¿te das cuenta? Esto de amarillo es lo que varía de un aminoácido a otro. Aquí en fenilalanina puedes observar que tenemos un anillo bencénico.
¿se acuerdan que este es un anillo bencénico? Si tienes un hexágono con sus dobles enlaces, es un anillo bencénico, es el benceno. Y aquí tienes pues un carbono hidrógeno, fenilalanina. En fin, ¿cómo identificas un aminoácido? Porque termina en ina y además en la estructura siempre tiene esto. Grupo ácido carboxílico, un hidrógeno, grupo amina. Lo que varía de un aminoácido a otro es esto, que está en amarillo, y eso es lo que varía de un aminoácido a otro. Aquí puse algunos ejemplos, como fenilalanina, es un aminoácido que se asocia a la sensación de bienestar porque regula la endorfina. ¿Recuerdas que la endorfina son estas hormonas que se asocian con el bienestar, con la felicidad, digamos? Entre sus funciones se encuentra la reducción del exceso de apetito y aminorar el dolor. No es que tengas que memorizarlos, es meramente cultura general. Puedes darle una leidita solamente. Y bueno, ahí está. Si alguien gusta más información, pues ahí agregué una página por si quiere continuar la lectura. Muy bien, principalmente debes aprender dos funciones de las proteínas. Principalmente dos cosas debes aprender. Número uno, que hay aminoácidos. Los aminoácidos terminan en ina, ¿ok? Y es el monómero de las proteínas. Está formado por el grupo funcional amino y el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Y número dos, también debes recordar, una de las funciones de las proteínas es la función enzimática. Aquí coloqué varias funciones, que me parece que simplemente lo copié del libro, pero una de las funciones que debes recordar para este examen es la función enzimática. ¿Qué son las enzimas? Una pregunta bastante recurrente en el examen. Pues las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, biocatalizadores, catalizadores con vida. Las enzimas aceleran las reacciones metabólicas en la célula. ¿Ok? Son aceleradores. Es decir, se dice que si no tuviéramos enzimas, por ejemplo, la digestión de algunos alimentos tardaría hasta 50 años. La digestión de algunos alimentos tardarían hasta 50 años. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Aceleran, hacen que las reacciones químicas sean mucho más rápido y que el asunto sea funcional para los seres vivos, por supuesto. Además de acelerar, también protegen a las células para que se lleven a cabo estas reacciones en condiciones suaves de temperatura y presión. Esas son las enzimas, son aceleradores. La palabra es catalizadores biológicos, que significa que aceleran las reacciones. Muy bien. ¿Cómo identificas una enzima? Porque las enzimas terminan en ácido. Entonces vamos a compararlo. Los aminoácidos terminan en ina. Las enzimas terminan en asa. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor, para el examen. Muy, muy importante. Ejemplos: lactasa, amilasa, hexocinasa. Y la hexocinasa la platicaremos más adelante en la glucólisis, la platicaremos. Muy bien. Aquí tenemos otras funciones que es meramente cultura general otra vez. En fin, pueden ustedes darle una leída con un poco más calma allá en casa. Para el examen necesitas recordar dos funciones de las proteínas: aminoácidos y enzimas, ¿ok? Aminoácidos, todo lo que ya platicamos, y las enzimas, aceleradores, catalizadores, terminan en asa. Muy bien, vamos a seguir hablando más adelante de enzimas. Y vámonos con la cuarta biomolécula. Vamos con la cuarta biomolécula. Son los ácidos nucleicos. La cuarta biomolécula son los ácidos nucleicos.
Son moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su monómero, su unidad estructural es el nucleótido. Recuerda, es lo que hemos estado memorizando de los 4 biomoléculas. El monómero es el nucleótido y un nucleótido se compone de 3 cositas. Un nucleótido se compone de un azúcar de 5 carbonos, que se llama pentosa. Recuerdas que los carbohidratos terminan en osa. Es un azúcar de 5 carbonos, es un carbohidrato. Como tiene 5 carbonos, se llama pentosa, penta 5. Entonces, va de nuevo. Un ácido nucleico, su monómero es el nucleótido. El nucleótido se compone de 3 cosas. Un azúcar, pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Almacenar y transmitir la información hereditaria o genética. Almacenan nuestra información genética y además la heredan a las siguientes generaciones. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, como recordarás, el ADN y el ARN. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, recordad, el nucleótido tiene 3 cosas, un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa. Por eso es que el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que presenta es desoxirribosa. Mientras que el azúcar del ARN es el azúcar riboso. Y te puedes dar cuenta que termina en osa. Son carbohidratos, es un azúcar. El azúcar del ARN es ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico, por el azúcar riboso. ¿De qué está formado un nucleótido? De un azúcar, desoxirribosa en ADN, ribosa en ARN. Una base nitrogenada. Las 4 bases nitrogenadas del ADN que debes recordar son estas: timina, adenina, guanina, citosina. ¿De acuerdo? Las bases nitrogenadas que debes recordar del ADN son estas: timina, adenina, guanina, citosina. Las bases del ARN, como puedes darte cuenta, cambian. Timina por uracilo. Las otras 3 son las mismas: adenina, citosina, guanina. Entonces, en ADN tienes timina, en ARN cambia por uracilo. Como bien sabemos, la forma del ADN es una doble hélice propuesta por Watson y Crick, ¿se acuerdan? En 1953 más o menos. Mientras que el ARN es de cadena sencilla, lineal. El ADN tiene doble hélice. Doble hélice. ¿Dónde se encuentra el ADN? El ADN está en el núcleo, en mitocondrias y cloroplastos. El ARN está en el nucleolo, en los ribosomas y en el citoplasma. Dependiendo de dónde está el ARN es la función y el nombre. El ARN mensajero en el nucleolo, el ARN ribosomal en ribosomas y el ARN de transferencia en citoplasma. Que más adelante platicaremos un poquito de ellos 3. ¿Y cuál es la función del ADN? Almacena y transmite la información genética. Como bien sabemos, toda nuestra información genética está en el ADN codificada. Ok. ¿Y dónde está, cuál es la función del ARN? La síntesis de proteínas. Esta es una de las principales preguntas en el examen de este tema. ¿Cuál es la función del ARN? Síntesis de proteínas. Por favor, se los encargo ampliamente. La función del ARN es síntesis de proteínas. ¿Qué significa la palabra síntesis? En cuanto veas la palabra síntesis, significa que algo se va a construir, algo se va a fabricar, empaquetar. Entonces, la síntesis de proteínas es la construcción de las proteínas en un organismo. ¿De acuerdo? Bueno, y las proteínas, entre otras funciones, como bien recordarás, las proteínas tienen la función de ser estructura de los seres vivos. Es decir, nuestro rostro, toda nuestra piel, el cabello, el color de la piel, las uñas, los músculos, todos los seres vivos somos, la estructura son proteínas. La estructura de los seres vivos son las proteínas.
¿Qué otra cosa debes saber para el examen? También debes saber cuáles son las bases púricas. Es decir, las bases nitrogenadas se pueden clasificar en púricas y en pirimidínicas. Las bases púricas son adenina y guanina. Se llaman púricas porque vienen, o su base es una molécula que se llama purina. Esta es la molécula de purina. ¿Ok? Y la base de las bases púricas es la purina. Uno de los cambios que pueden notar es el carbono e hidrógeno, sobre todo el hidrógeno, que se cambia por el grupo amino, ¿ok? El grupo amino de los aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son las bases púricas? También es una pregunta recurrente en el examen, así que por favor también hay que memorizar la clasificación de las bases. Las bases nitrogenadas se pueden clasificar en púricas y pirimidínicas. ¿Por qué se llaman púricas? Porque su base es una molécula que se llama purina. ¿Y cuáles son las bases púricas? Adenina y guanina. ¿Ok? ¿Cómo identificas una base púrica? ¿O cuál es el tip? Que son dos polígonos, ¿te das cuenta? Tenemos aquí un hexágono y tenemos acá un pentágono. Entonces, ¿cuál es el tip para recordar a las bases púricas? Que son dos polígonos y son adenina y guanina. ¿Y cuáles son las pirimidínicas? Las pirimidínicas se llaman pirimidínicas porque su base es una molécula que se llama pirimidina. Esta es la molécula de pirimidina. La pirimidina, a diferencia de la purina, solamente es un polígono, ¿te das cuenta? La pirimidina tienes un polígono y en la purina tienes dos polígonos, ¿ok? ¿Y quiénes son las bases pirimidínicas? Las pirimidínicas son la timina, la citosina y el uracilo. La timina, que solo está en el ADN, y el uracilo, que solo está en el ARN. La citosina está en ambos. Esas son las bases nitrogenadas y su clasificación. Comentamos que el ADN tiene una estructura de doble hélice. Aquí podemos ver la doble hélice. ¿De qué está formada las hélices del ADN? ¿De qué están formadas las hélices? Pues las hélices están formadas por el grupo fosfato y por el azúcar pentosa. Vamos a recordar un poquito. Hablando de ácidos nucleicos, hablando de ADN, ¿cuál es el monómero del ADN? ¿Cuál es la parte más pequeña de un ácido nucleico? Se llama nucleótido. Un nucleótido está formado de tres cositas. Esto es un nucleótido. Esto es un nucleótido. Un nucleótido está formado de tres cosas. Un grupo fosfato, PO4, un azúcar pentosa, en el ADN desoxirribosa, y una base nitrogenada. Entonces, estos son los nucleótidos. Estos son los nucleótidos. ¿Se dan cuenta? Esos son los nucleótidos. Luego, ¿de qué están formadas la hélice? Las hélices, como te das cuenta, están formadas por un azúcar y por el grupo fosfato. ¿Ok? Aquí lo vemos. ¿Y qué es lo que une las hélices? ¿Qué es lo que une la doble hélice? Las hélices están unidas por las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Las bases nitrogenadas se unen, más bien las bases nitrogenadas unen a la doble hélice. ¿Okay? Y el enlace que une la doble hélice o el enlace que une las bases nitrogenadas, lo hemos comentado en química, es un enlace por puente de hidrógeno. A ver si lo recuerdan. Habíamos comentado en química que el enlace que une las bases nitrogenadas, que une las hélices, es un enlace por puente de hidrógeno. Y bueno, eso es. Y puedes observar que siempre reacciona guanina con citosina, timina con adenina, citosina con guanina, siempre reaccionan así. Siempre reaccionan en parejitas y siempre así. Siempre guanina con citosina y siempre timina con adenina. ¿Ok?
Ahora, lo que tengo de este lado izquierdo es un tip. ¿Cuál es el tip para recordar las bases nitrogenadas? Esta palabra, atájese, ¿ok? Es una mnemotecnia, una vez más, atájese, y atájese me sirve para tres cosas. Número uno, atájese me sirve para recordar las bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina. Atájese. Me sirve para tres cosas. Número uno, para recordar cuáles son las bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina. Número dos, me sirve para recordar quién reacciona con quién. Porque siempre reacciona adenina con timina y siempre reacciona guanina con citosina. Atájese. Siempre reacciona adenina con timina y siempre reacciona guanina con citosina. Siempre reaccionan de esa manera. Y número tres, y quizá uno de los puntos más importantes, es que el atájese me sirve para clasificar. Aquí, bueno, le puse un corazón roto además. Y me sirve para lo siguiente, los que están a la izquierda del corazón se clasifican como púricas. Las que están a la derecha del corazón se clasifican como pirimidínicas. Aquí creo que valdría la pena colocar los dos polígonos, porque recuerda que las púricas, aquí creo que me faltó un acento, púricas. Las púricas son dos polígonos, ¿te acuerdas? Bueno, no me quedé. Así que quizá valdría la pena aquí agregarle los dos polígonos, ¿no? Las púricas son dos polígonos, mientras que las pirimidínicas, recordarás que las pirimidínicas solamente tienen un polígono. Pues bueno, atájese. Sirve para tres cosas. Número uno, para saber los nombres. Adenina, timina, guanina, citosina. Número dos, para saber quién reacciona con quién. Siempre es adenina con timina y siempre es guanina con citosina. Y número tres, haces un corazón, bueno, si tú quieres. Y lo que está a la izquierda son las púricas y lo que está a la derecha son las pirimidínicas. Pues bueno, ese es el tip que yo utilizo para recordar esto, porque efectivamente es mucha teoría. Bueno, pues vamos con los organelos celulares y sus funciones. Podemos empezar recordando que hay dos tipos de células, ¿te acuerdas? Hay un tipo de célula que se llama procariota y hay un tipo de célula que se llama eucariota, ¿de acuerdo? Así que hay dos tipos de células. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Podemos ver el análisis desde la palabra pro. La palabra pro recuerda que significa sin o antes de. Es decir, una célula procariota es aquella que no tiene, carios viene del núcleo celular, es decir, es aquella que no tiene núcleo celular o aquella célula que es antes del núcleo celular. Y esa es la principal diferencia entre procariota y eucariota, que es lo que suelen preguntarnos en los exámenes. Les pido que se enfoquen en esto. ¿Cuál es la principal diferencia entre células eucariotas y procariotas? Que las procarias no tienen núcleo celular, es decir, sin un verdadero núcleo celular. ¿Y qué de importante hay en el núcleo celular? Pues de importante está el material genético, en los cromosomas que contienen el ADN. Así que como las procariotas no tienen núcleo celular, entonces el material genético está disperso en el citoplasma. Y podemos ver que su ADN es circular. ¿Okay? Su ADN es circular. Las células procariotas se creen que son las más simples, las más primitivas, son las más pequeñas. Y muy importante recordar también, las células procariotas son exclusivas de las bacterias. Las células procariotas son exclusivas de las bacterias, ¿de acuerdo? Veremos más adelante en evolución, hay un tema de la teoría endosimbióticas de Lynn Margulis, que nos habla acerca de cómo propone Margulis
que evolucionaron. Margulis propone que las eucariotas son una evolución de las procariotas. Es una teoría increíble que ya veremos. No se la pierdan, por favor, revísenla. Me gusta mucho esa teoría. Y entonces, la teoría endosimbiótica de Margulis propone que las eucariotas son una evolución de las procariotas. Por lo tanto, las eucarias son más complejas, son más evolucionadas, son más grandes, y la principal diferencia entre procariotas y eucariotas es que tienen núcleo celular, que las eucarias tienen núcleo celular, ¿de acuerdo? Mientras que las procarias solo están en las bacterias, las eucarias pertenecen al reino animal, vegetal y al resto, a los otros dos reinos, fungi y protista. Dentro de la célula eucariota se divide en dos. Tenemos la célula vegetal y la célula animal. Hay algunos organelos que son exclusivos de los vegetales, que ya platicaremos de inmediato, como cloroplastos y la pared celular, que está formada por celulosa. ¿Okay? El reino animal, la célula animal, no tiene cloroplastos, sino tiene la pared celular compuesta por celulosa. Simplemente no tiene pared celular. Muy bien. Aquí tenemos otra vez una imagen de células procariotas. Aquí está la célula procariota. Y aquí podemos ver que no tiene núcleo celular y su cromosoma, su ADN es circular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pues bueno, es eso. Aquí tenemos otras características, etcétera, etcétera. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de los organelos celulares. Vamos a platicar acerca de los organelos celulares. Lo primero que veremos es la célula animal. Esta es la célula animal, solo que aquí por alguna extraña razón está presente la vacuola. Vamos a borrarla porque la vacuola es más bien organelo de la célula vegetal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar la vacuola, vamos a ignorarla y la estudiaremos en la siguiente célula vegetal. Perfecto, entonces ahí está. Ahora sí. Vamos a estudiar algunos organelos de la célula animal. Podemos empezar con el núcleo, ¿qué les parece? Recuerda que el núcleo es quizá el organelo principal de la célula animal. En él se encarga de regir las funciones, es como la mente maestra, es como el cerebro que rige todas las funciones de la célula. Además de que en el núcleo se encuentran los cromosomas compuestos por ADN. Aquí en el núcleo está el ADN en los cromosomas. Aquí se llevan a cabo la duplicación, etcétera, etcétera. Y dentro del núcleo también tenemos al nucleolo. Recuerda que el nucleolo solamente es una aglomeración, es un montón de ribosomas con ARN, y justo la función del nucleolo es sintetizar el ARN mensajero que después copiará la información contenida en el ADN, saldrá del núcleo y lo llevará a los ribosomas. Ahí está el nucleolo con sus ribosomas y su ARN. Perfecto. Muy bien. Luego, después del núcleo se extienden algunas membranas, algunos retículos membranosos, como puedes observar, y tenemos estos, el par de retículos famosos. Empecemos por este retículo que estoy cerrando, que se llama retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué se llama rugoso? Pues es rugoso porque tiene ribosomas. Estas protuberancias que se ven aquí son los ribosomas. Estos son ribosomas, ¿de acuerdo? Aquí están, ribosomas. Y estos ribosomas precisamente son los que vuelven rugoso al retículo. Este retículo, como tiene ribosomas, se llama rugoso. Y muy importante, pregunta de examen, por favor memorícenlo. ¿Cuál es la principal función de los ribosomas? La función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Más adelante lo vamos a retomar, pero la principal función de los ribosomas es la síntesis de proteínas.
Esa es la principal función de los ribosomas, la síntesis de proteínas. Es decir, se encargan de acomodar la cadena de aminoácidos y luego fabricar la cadena de proteínas, que son la estructura de los seres vivos, como ya platicábamos. El retículo endoplásmico rugoso es rugoso porque tiene estas protuberancias que se llaman ribosomas y por lo tanto, ¿cuál es la función del retículo endoplásmico rugoso? ¿Qué secreta? Pues por lo tanto sintetiza proteínas. ¿Estás de acuerdo? Como el retículo tiene ribosomas, por lo tanto se encarga o se le asocia con la síntesis de proteínas por los ribosomas. Adelantito tenemos otro retículo. Te das cuenta, es visible que no tiene ribosomas, no tiene las protuberancias. Por lo tanto, se llama retículo endoplásmico liso. Como no tiene ribosomas, se llama retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso se encarga de sintetizar lípidos. El tip que utilizo es que inician con la letra de lo que sintetizan. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso sintetiza lípidos. Liso, lípidos. Empieza con L, liso y lípidos. Y el retículo endoplásmico rugoso es rugoso porque empieza con R y porque tiene ribosomas. Rugoso, ribosomas. Y los ribosomas que sintetizan proteínas. Perfecto. Luego tenemos el aparato de Golgi o Golgi. El aparato de Golgi o Golgi se encarga de almacenar los productos que vienen de los retículos, es decir, almacena los lípidos que vienen del retículo liso y las proteínas que provienen del rugoso. Así que almacena y empaqueta esas sustancias, lípidos y proteínas. Luego por acá tenemos, por ejemplo, a los lisosomas. El lisosoma se asocia con el aparato digestivo de la célula. Podemos asociarlo con el aparato digestivo de un ser humano, más bien. El lisosoma tiene enzimas digestivas. Enzimas, recuerda que la palabra enzimas significa que degradan, que aceleran las reacciones catabólicas, o sea, destruyen macromoléculas. Así que el lisosoma tiene enzimas digestivas que precisamente se encargan del catabolismo de algunas macromoléculas, como carbohidratos, lípidos y proteínas. Y hay un proceso que realizan algunas células cuando están dañadas o alguna otra razón, que se llama apoptosis. Y la apoptosis es un proceso de autodestrucción celular. Cuando la célula está dañada, entra en proceso de apoptosis. Y precisamente es el lisosoma la que interviene en ese proceso de autodestrucción. Se autodestruye la célula. Como los lisosomas tienen enzimas digestivas, pues se encargan de la autodestrucción. Otro de los organelos importantes para el examen, claro, es el centriolo. El centriolo o los centriolos tienen forma cilíndrica, son cilindros, los centriolos son cilíndricos y tienen su participación fundamental en el proceso de división celular, es decir, en la mitosis. Los centriolos tienen una participación en la mitosis. Parece que son los que rigen el proceso de división celular, cuando un centriolo se divide, o más bien aparecen los centriolos para llevarse a cabo la mitosis. Se divide el centriolo, se tiende o dirige a polos opuestos de la célula y empieza el proceso de división celular. Más adelante veremos la mitosis, por supuesto. Otro de los organelos importantes son las mitocondrias, uno de mis favoritos. Debo decir, si tuviéramos un organelo favorito, el mío sería las mitocondrias. Y las mitocondrias se les asocia con la central eléctrica de la célula. Se dice que las mitocondrias son como la central eléctrica de la célula. ¿Por qué razón? Porque aquí se produce la energía que luego la célula utiliza para realizar sus funciones. Recuerda que las mitocondrias tienen dos membranas. Es uno de los organelos que tiene dos membranas. ¿Cuáles son las dos membranas? Pues bueno, tiene una membrana externa, que es la que delimita la mitocondria, y además tiene una membrana interna, que justo en las crestas de la membrana interna
es donde se lleva a cabo la producción de energía o la mayor producción de energía en las crestas mitocondriales, en la segunda membrana. ¿Por qué es de mis favoritas? Por la relación endosimbiótica, por la teoría que comentábamos hace un momento, la teoría endosimbiótica de Lee Margulis, que explica cómo evolucionaron probablemente las procariotas a eucariotas. Y muy probablemente la mitocondria es muy probable que sea una procariota que está viviendo dentro de una eucariota. Increíble, ¿no? Desde la palabra endo, que significa de adentro, y simbiótica, que significa simbiosis, una relación simbiótica desde adentro hacia afuera. ¿Okay? Y bueno, su parecido, el parecido de la mitocondria con las células procariotas es increíble. Tiene sus propios ribosomas, tiene su propio ADN, es más parecido a una procariota, es más parecido a una bacteria que a una eucaria, así que es como una procariota viviendo dentro de una eucariota. Y bueno, pues eso es, ¿no? ¿Cuál es tu organelo favorito? Bueno, creo que lo pueden contestar después. Esa es la célula animal. Vamos con la célula vegetal. Pues la célula vegetal, enfoquémonos en el examen. Por cierto, estaba tan emocionado con la mitocondria que olvidé decir que en el examen también suelen preguntar, tienes que saber identificar los organelos. Así que por favor, aprendan las formas, porque a veces en el examen te ponen una imagen en blanco y negro como esta, y hay que relacionar columnas. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el nucleolo? ¿Cuál es el aparato de Golgi? ¿Cuál es la mitocondria, el centriolo, etcétera? Así que por favor, traten de memorizar las formas y los nombres y las funciones que mencioné. Vámonos ahora sí con la célula vegetal. Pues bueno, la célula vegetal tiene tres organelos distintos que nosotros, la célula animal, no tenemos. ¿De acuerdo? La célula vegetal tiene tres organelos que la célula animal no. A saber, aquí está. Número uno, la pared celular. La pared celular, observas que es una estructura rígida que rodea la membrana plasmática y da forma y soporte a la célula vegetal. Su función principal es eso, brindar rigidez, soporte y regular las relaciones con su entorno. Eso es la pared celular. Es exclusiva de vegetales. ¿De qué está hecha la pared celular? Ya lo habíamos comentado, está hecha de un polisacárido que se llama celulosa, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que saber para el examen. La pared celular está formada de celulosa. Número 2, la vacuola. La vacuola también es un organelo exclusivo de vegetales. Es el número 2. ¿Cuál es la función de la vacuola? Almacenar algunas sustancias, principalmente agua. Algunas vacuolas son tan grandes que llegan a ocupar hasta el 90% de una célula. Y número 3, los cloroplastos. Este creo que es el más evidente. ¿Estás de acuerdo que es evidente que nosotros, el reino animal, no tenemos cloroplastos? Los cloroplastos tienen en su interior la clorofila, un pigmento llamado clorofila, que es un pigmento, así que le da el color característico a los vegetales, ese color verde tan característico de vegetales. Así que es evidente que nosotros no tenemos cloroplastos porque no somos verdes. Así que estos tres son los organelos principales, más bien son los organelos que son exclusivos de la célula vegetal que nosotros no tenemos. Se los encargo, es pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los cloroplastos? Participan en la fotosíntesis, que ya estudiaremos más adelante. Y aquí viene un poquito de la teoría endosimbiótica de Margulis, que ya platicaremos en el tema de evolución. Por favor, no se lo pierdan. Está increíble. Luego, aquí esto lo copié del libro directamente, lo que acabo de platicar, muy breve. Lo que necesitas para el examen, aquí viene. Aquí viene las definiciones de cada uno de los organelos. Y bueno, pues con eso cerramos este tema número 2. Vámonos al siguiente tema.